cáncer de mama. Pensemos otra vez, cada mujer que muere por cáncer de mama son 21 años de vida saludable perdida. Pero ¿qué sucede con el contexto social, el contexto familiar que va de la mano con estas enfermedades? Es muy triste ver cómo esa mujer, que es la base de la familia, de una familia nuclear, causa la disrupción o causa la desintegración de esa familia nuclear, no solamente por la mortalidad, sino por la presencia de la enfermedad. En México, cada 2 años, en el estado de Colima, se reúnen un grupo de oncólogos y hacen una reunión. De esta reunión de expertos se analizan un montón de cosas y surge lo que conocemos como el Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama. La última edición, la del 2019, nos arroja estos datos. Los cánceres en etapa temprana, que los podemos dividir en etapa 0, etapa 1 y hasta la etapa 2A, se diagnostican en el 30% de las mujeres con cáncer de mama, mientras que las etapas avanzadas son el 55.9% de los casos y los metastásicos como enfermedad incurable se diagnostican en el 10% de los casos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, como lo decía, son los programas de detección. Esta diapositiva ya la hemos visto. La causalidad principalmente es esporádico y la asociación a mutaciones hereditarias va del 5 al 10%. Estas no son modificables y nos dan un riesgo relativo total de 2 a 3. El promedio de diagnóstico ya lo hemos visto, 52-53 años, 11% de las mujeres diagnosticadas son menores de 40 años, incremento paulatino de la incidencia con la edad, importante identificar factores de riesgo y la detección oportuna. Hasta el 2006, el primer lugar de cáncer en la mujer lo ocupaba el cáncer cervicouterino. A partir de ahí, y con esta modernización, con esta globalización neoliberal de nuestro país, inclinados hacia ser gordos, entonces empieza a proliferar el cáncer de mama. Y a partir del 2006 se convierte en la primera causa de cáncer en la mujer y en la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Es la segunda causa de muerte general en las mujeres de 30 a 54 años y sucede un fallecimiento cada 2 horas y la incidencia va en aumento de 6,000 casos que había en 1990 y para el 2020 tenemos 16,500 casos. Incluso la cifra del Globocan era un poquito mayor, o sea, cada vez se incrementa más. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Por estos estudios a mí me gustan mucho porque hablan del impacto que tienen este tipo de enfermedades. El costo por cáncer de mama en Estados Unidos es de 16.5 billones de dólares. El 23% de ese gasto se da en el primer año posterior al diagnóstico, 41% en los siguientes años y 36% durante el último año de vida. O sea, lo más caro es el tratamiento con quimioterapia, el tratamiento de sostén de la mujer y los cuidados paliativos. ¿Se dan cuenta? Lo menos caro es el tratamiento inicial, que generalmente el tratamiento inicial es la cirugía. El costo por persona es de 20,000 a 100,000 dólares. ¿Cuánto traen en la bolsa ahorita? Saquen la lana. El 25% es la cirugía, ahí es muy caro, aquí es menos caro. 11%, 15% radiación, 11% radioterapia, 18% otras hospitalizaciones y otros servicios 31%. Y aquí 15% radiación, 11% quimioterapia. Y las otras hospitalizaciones y los otros servicios se refieren principalmente a cuidados paliativos. Entonces, esto es lo que sucede con el cáncer de mama. Y con todas estas cifras, ¿quién no se va a espantar, no? Esto es lo que sucede. Tenemos un aislamiento familiar, ausentismo laboral, problemas con la autoimagen, problemas de pareja, problemas en la familia, pero principalmente una descomposición personal que puede ser incluso devastadora. Y por eso
surge este concepto, el concepto de la cancerofobia y del miedo en ocasiones irracional de la enfermedad. Y digo en ocasiones porque aunque la paciente llegue con nosotros con este diagnóstico, no podemos nosotros minimizar lo que está sintiendo por lo que está sintiendo la paciente, hacer una investigación clara de qué es lo que vamos a buscar, si esta paciente tiene factores de riesgo o no. Y para eso nos apoyamos del tamizaje. El concepto de tamizaje, ya lo he platicado con algunos de ustedes en las rotaciones, se refiere a una evaluación masiva de sujetos asintomáticos, sin signos, respecto a una patología específica y antes de que ellos consulten espontáneamente. O sea, la paciente no viene por cáncer de mama, viene a hacerse su mastografía. El tamizaje va a depender de la edad y otros factores tales como la historia médica y familiar y podría incluir concientización de la mama, de la, asignación de riesgo, mastografía de tamizaje y en casos seleccionados, resonancia magnética. ¿A qué me refiero con concientización de la mama? Yo le digo a todos mis pacientes, nadie puede conocer tu seno mejor que tú. La autoexploración es una herramienta muy importante. Desgraciadamente no es la más importante porque nos lleva al diagnóstico en etapa 2, cuando el tumor ya mide más de 1.5 centímetros, pero eso es mejor que las mujeres que llegan en etapa 3. ¿Ah? Y además esa autoconciencia de la mama, esa concientización de la mama le va a permitir a la mujer hacer un abordaje correcto de las necesidades de su seno, específicamente ultrasonido y mastografía. El diagnóstico, los estudios de diagnóstico son aquellos que se hacen cuando la paciente ya tiene algún signo. Doctor, vengo porque tengo una bolita, en ese momento no le hacemos una mastografía de tamizaje, le hacemos una mastografía diagnóstica. Difiere con el tamizaje porque este es usado para evaluar un problema existente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos? Otra vez, como siempre, historia médica completa, examen clínico completo de las mamas y favorecer en la paciente la autoexaminación, aunque como les decía, no nos va a ayudar a diagnosticar en etapa 0 y 1. Es muy útil porque nos permite esa concientización de la paciente. En la historia clínica lo que debemos evaluar es su evolución y la sintomatología, y antecedentes personales de patología mamaria, familiares de cáncer de mama y antecedentes ginecobstétricos. ¿Para qué? Para poder identificar a nuestra paciente en factores de riesgo biológicos, diastrógenos o ambientales, con los factores de riesgo de antecedentes reproductivos y el estilo de vida. Hasta el 50% de las mujeres con cáncer de mama no tiene factores de riesgo identificables. Entonces, a pesar de que vemos que estas mujeres no dieron lactancia, que tomaron anticonceptivos toda la vida, que tuvieron biopsias de mama, esas pacientes no siempre tienen cáncer de mama y las pacientes que tienen cáncer de mama no siempre estuvieron expuestas a estos factores de riesgo. Entonces no podemos dejar pasar, para eso es que es muy importante el tamizaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo biológicos? Sexo femenino, envejecimiento, antecedente personal o familiar de cáncer de mama, madre, hijas o hermana, hiperplasia ductal sin atipia, hiperplasia ductal con atipia, vida menstrual mayor de 40 años, densidad mamaria aumentada ya que produce un riesgo de hasta 4.7 veces y mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Natanael, cuéntame, ¿qué entiendes por hiperplasia ductal con y sin atipia? Por hiperplasia ductal entiendo que hay un aumento en el número. O sea, hiperplasia, aumento en número. ¿Aumento en número? ¿De dónde? ¿De qué? Sería aumento en número de las células ductales. De las células del conducto, de los conductos galactóforos, ¿ok? Sí. Y sin atipia. Ajá, que la atipia. Sin atipia, pues sin cambios morfológicos, o sea, sin, no sé, sin cambios indicativos de malignidad. Sugerentes de malignidad, ¿como cuáles son esos? Híjole. Juan Pablo, ayúdale. ¿Cuáles son los cambios histológicos en la atipia? Pues son cambios en la forma de las células, podrían ser una displasia o una neoplasia. Pero
Igual, displasia y atipia son términos muy similares que nos indican un riesgo de malignidad, pero ¿cuáles son esos cambios que vamos a buscar? Tienes una célula. Podría ser el tamaño de la célula, la el tamaño de la morfología. célula se puede hacer más grande o más chica. Y cuando la célula se hace más grande o más chica, ¿qué es lo que vamos a perder? ¿La proporción de qué? Sí, núcleo citoplasmático. La relación del núcleo citoplasma va a cambiar, porque esa célula está cambiando de tamaño por algo. Y también vamos a tener aumento en la intensidad de la cromatina. La cromatina que antes no se veía, ahora con las tinciones específicas la vamos a ver más claramente. Cuando vemos no solo una célula, sino vemos varias células, vemos un incremento en el número de mitosis y vemos a ver mitosis anormales. Eso es la atipia. Entonces, cuando tenemos diferentes números de estos factores, vamos a decir que esa paciente tiene atipia. El tema de la hiperplasia ductal con atipia es que estas son enfermedades premalignas. Estas son enfermedades que anteceden al cáncer. Por eso es importante que nosotros conozcamos de qué estamos hablando. Lilia Isabel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de densidad mamaria? Lo que se te venga a la cabeza. Ay, no sé qué tanta cantidad de tejido haya dentro de la glándula. ¿De qué tejido? De glándula mamaria. De glándula mamaria. La mama, como tal, el seno, se compone principalmente de dos tejidos. Un tejido funcional y un tejido que está ahí dándole relleno. ¿Cuál es ese tejido? El tejido adiposo. La grasa. Entonces, las mujeres que tienen mucha grasa en la mama y tienen poco tejido glandular, tienen una mama en una mastografía, más negra que blanca. Okay. Entonces, la mastografía es una radiografía del seno. Entonces, cuando nosotros tenemos poquito tejido glandular, la radiografía nos permite hacer el análisis correcto y decir, ok, ese seno tiene 1, 2, 3, 4, 5 dedos, ¿no? Pero si nosotros tenemos mucho tejido glandular al hacer la radiografía, vamos a ver 5, 6, 7, 8, la diferente cantidad de dedos, en el ejemplo de mi mano, y no va a ser lo suficientemente clara. Entonces, la densidad mamaria retrasa el diagnóstico, pero además les confiere a las pacientes el mayor riesgo porque es justo en esas células donde se da el cáncer de mama. Entonces, esas pacientes ya tienen un riesgo establecido. Vida menstrual mayor de 40 años. ¿A qué se debe esto? Primero, ¿a qué nos referimos? Evelyn, ¿a qué nos referimos cuando decimos vida menstrual mayor de 40 años? Pues que aún sigue teniendo sus ciclos menstruales después de los 40 años, cuando ya no debería. Luis Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que a los 40 años las mujeres ya son menopáusicas? Bueno, no, que duran 40 años, perdón. Sí, según yo recuerdo, la media para la menopausia es de los 42, 45 años. ¿Quién da más? Yo Alberto. creo, dice vida menstrual, ¿no? Se inicia aproximadamente entre los 12, 13 años, a partir de ahí los 40, ¿no? Que dan como 52, que es cuando tendrías que tener la menopausia. La menopausia en México, la edad promedio de la mujer menopáusica en México es a los 48 años. México. Entonces, en sus libros de texto lo van a encontrar como menarca temprana, menopausia tardía. Temprana. Pero no tiene que ver tanto con la menarca, sino con la cantidad de estrógenos a la que está siendo sometido esta paciente. Entonces, no es lo mismo tener una exposición de estrógenos por 40 años que por 45, que por 50. Entonces, una edad reproductiva mayor de 40 años, una vida menstrual mayor de 40 años es lo que va a conferir ese riesgo. Dice aquí, envejecimiento, antecedente personal o familiar, vida menstrual, densidad mamaria y mutaciones del BRCA1 y BRCA2. Liz, ¿dónde se encuentra el BRCA1?
Perdón, me preguntó a mí, es que se cortó ahorita. Lisbeth Ávila, ¿dónde se encuentra el BRCA1? No, ¿en qué gen? Ajá, ¿en qué cromosoma? No sé. En el 17. En el brazo largo. 17. ¿Y el BRCA2? El 13. En el 13. 17 y 13. Esto siempre vienen los exámenes, ¿sale? Eso se lo tienen que aprender. También tenemos factores de riesgo y estrógenos, como la radiación ionizante de tórax. ¿A qué tumores les damos radiación ionizante de tórax? En la infancia. Angie Rosales. Creo que Angie no la conozco. A ver, Angie, prende tu cámara. Creo que a ti no te conozco. Sí, Doc, tenía la cámara ¿Ah, sí? prendida. Sí, Sí te conozco. Sí, es cierto. ¿Podría ser en un paciente con un linfoma? Con un linfoma. Algunas neoplasias hematológicas son candidatas a radiación ionizante a nivel de tórax. O los pacientes que tienen timomas o tumores epidermoides de la cavidad oral y del cuello. Pero principalmente son las neoplasias hematológicas porque son las que nos vamos a encontrar en edades jóvenes, y la radiación ionizante se convierte en un factor de riesgo después de 10 años de la aplicación de esta. Entre más tiempo pasa, más riesgo. Entonces, no es que entre más tiempo pase esa paciente ya se salvó, no, hay que estar al pendiente de eso. Y tenemos antecedentes reproductivos como la nuliparidad, primer embarazo a término después de los 30 años, o terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años, aunque este es muy controversial. Los factores de riesgo hormonales tienen un riesgo relativo de 2 o menos. La terapia hormonal de reemplazo combinada tiene un riesgo relativo de 1.24 a 1.66. Y tenemos otros factores iatrogénicos que van a disminuir el riesgo de cáncer de mama, como la oforectomía, la salpingectomía en las pacientes que ya no quieren embarazarse, la insuficiencia ovárica prematura o la lactancia materna. Tener un hijo después de los 30 años aumenta el riesgo relativo de 2 a 5 veces, y la nuliparidad tiene un riesgo relativo de 1.4. Después de un embarazo, el riesgo se incrementa transitoriamente. ¿Por qué creen ustedes que se incrementa el riesgo después de un embarazo? ¿Qué es lo que pasa con las células de la glándula mamaria? Que empiezan a proliferar, empiezan a trabajar, y con el trabajo y la proliferación viene el riesgo de esa displasia, esos cambios nucleares que platicamos, y ahí es donde puede suceder estos problemas. Dice este estudio de JAMA, riesgo y beneficio de la terapia con estrógenos con progesterona en mujer posmenopáusica, los principales resultados. Este estudio se hizo en el 2002 y sigue siendo un lastre todavía para las mujeres en la actualidad. Gracias a este estudio es que está satanizada la terapia de reemplazo hormonal y el uso de anticonceptivos orales en las mujeres. ¿Por qué? Porque esta es una rama nada más de ese estudio, pero surgieron varias ramas, el estudio 1 Million Woman, que ocasionó esa satanización por los resultados. Se dijo que la incidencia de cáncer de mama en estas mujeres era altísima. Estamos hablando de 26% de incremento de riesgo de cáncer de mama, eso es muchísimo. Entonces, si a ti te dicen, si utilizas terapia de reemplazo hormonal vas a tener un incremento del 26%, no, pues no va a poner nada, ¿no? Desgraciadamente, ese estudio nos ha marcado tanto que una gran cantidad de médicos, y ustedes los conocen, ustedes los han visto, les dicen a sus pacientes que no les pueden iniciar terapia de reemplazo hormonal por riesgo de cáncer de mama. O están obligadas a hacerse una mastografía o un ultrasonido endovaginal, o prácticamente que les lleven, que le aseguren al médico que no le va a dar cáncer en 5 años para que entonces el médico le pueda iniciar terapia de reemplazo hormonal. Eso son mentiras. Y existe una serie de estudios, muchos estudios, que se han encargado de
refutar ese estudio surgió en el 2012 y este es uno de ellos que salió en el 2016. Dice que no hubo mayor riesgo asociado a cáncer de mama a la terapia de reemplazo hormonal. Se observó menor riesgo de cáncer de mama al suspender la terapia de reemplazo hormonal con tibolona. La tibolona sí incrementaba el riesgo. Este estudio fue realizado después del 2005, ya que había disminuido el uso de terapia de reemplazo hormonal. Pero este es un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego en diferentes países, y este estudio tiene muchísima más validez que el estudio anterior. Sin embargo, insisto, sigue ese lastre. Las modificaciones al estilo de vida. El estilo de vida como factor de riesgo: alimentación rica en carbohidratos, baja en fibra, dieta rica en grasas animales, obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, o sea, todo lo rico, ¿no? Un índice de masa corporal mayor de 30 puede reducir la eficacia del tratamiento por quimioterapia y hormonoterapia, y asociado a algunos otros factores de riesgo puede producir un riesgo relativo incluso de 10. Entonces, eso es muchísimo más alto que el 25% asociado a la terapia de reemplazo hormonal. Y sin embargo, preferimos ser gordos a utilizar hormonas. Recomendaciones para el estilo de vida para prevenir cáncer de mama. Con alto nivel de evidencia, limitar el consumo de alcohol y pelear contra el sobrepeso. El ejercicio moderado de 3 a 4 horas por semana, solo el 20% de consumo de líquidos en el consumo diario, disminuir el consumo de alcohol y consumo de frutas y verduras. O sea, eso significa hacer lo que nos dicen en la tele. Aliméntate sanamente, come frutas y verduras, haz ejercicio 30 minutos. ¿No lo dicen en la tele todos los días? No. Hay que hacerle un poco de caso a estas recomendaciones y hay que insistirlo en nuestros pacientes y familiares. Entonces, vamos a dividir los factores de riesgo en factores de riesgo bajo, como aquellos que tienen riesgo relativo menor de 2, menarca temprana, menopausia tardía, nulliparidad, estrógenos, progesterona, terapia de reemplazo hormonal, consumo de alcohol y la obesidad. Riesgo moderado, familiar de primer grado con cáncer de mama, mutación de CHEK2, edad de 30 a 35 años en el primer embarazo, enfermedad de mama proliferativa, densidad mamaria en la mastografía y un riesgo relativo elevado con una mutación del BRCA1 y BRCA2, el tener un carcinoma lobollar in situ, una hiperplasia atípica y una exposición a radiación ionizante antes de los 30 años. ¿Ok? Esos son nuestros factores de riesgo. Factores sugestivos de mutación de BRCA1 y BRCA2, 2 familiares de primer grado con cáncer de mama, uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años. Entonces, cuando ustedes lleguen y les digan, es que mi mamá tuvo cáncer de mama, ustedes pregúntenle. La primera pregunta es, ¿cuántos años tenía? No, pues tenía 70, ok, no se preocupe. No, eso no es un factor agregado para usted. 3 o más familiares de primero o segundo grado con cáncer de mama de cualquier edad, cáncer de mama y ovario en familiares de primero y segundo grado, familiar de primer grado con cáncer de mama bilateral, cáncer de mama en familiar hombre, 2 o más familiares de 1 o primer grado con cáncer de ovario. Estos son los factores de riesgo, porque el cáncer de la mutación del BRCA1 nos va a dar un riesgo absoluto de cáncer de mama del 60 al 85%. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos 100 mujeres con con mutación del BRCA1, de 60 a 85 de ellas van a tener cáncer de mama. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué mujeres son candidatas a que les hagamos estudio genético. Una vez que les hacemos el estudio genético, si sale positivo, y yo tengo un riesgo de tener cáncer de mama del 60 al 85%, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una terapia reductora de riesgo. Y la terapia reductora de riesgo incluye la cirugía, la hormonoterapia y el seguimiento con resonancia, mastografía, dependiendo de las características de la paciente. Ahorita les vamos a ver. Las mutaciones del BRCA2 me dan un riesgo absoluto del 45 al 84% de cáncer de mama, 10 al 20% de cáncer de ovario, y un cáncer de mama en el hombre del 6%. El BRCA2 también está asociado a cáncer de próstata, páncreas, estómago y vía biliar. ¿Ok? Otros genes de alta penetrancia, P53, PTEN, STK11, LKB1 y el CDH1. Esos son otros factores de riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo de nuestra paciente? Tenemos diferentes modelos. Tenemos el modelo de Gale, el modelo de Klaus, Tyrell-Cuzick, BCA-Pro y MyRate, Prevalence Data.
estos estudios nos van a ayudar a evaluar el riesgo en la mujer, y el que yo les voy a recomendar que utilicen es el modelo de Gale. El modelo de Gale va a evaluar BRCA1, BRCA2 de edad, menarca, primer embarazo término, familiares en primer grado, número de biopsias, raza, y ustedes lo van a encontrar fácilmente cuando, pues, si se meten en internet y busca modelo de Gale, van a encontrar esta herramienta. Y ahí nos va a ayudar a buscar el riesgo de tener cáncer de mama. Cuando tenemos un riesgo elevado, cuando tenemos un modelo de Gale positivo para nuestra paciente, esa paciente es candidata a buscar mutaciones del BRCA1 y BRCA2. ¿A qué nos referimos con riesgo elevado? Cuando tenemos, aquí lo tengo abajo, no encuentro el número exacto, ahorita se los digo. Las limitaciones del modelo de Gale es que solo está hecho para mujeres en Estados Unidos. No está diseñado para mujeres con un diagnóstico previo de cáncer de mama, radioterapia preventórax o portadoras de mutaciones. Ay, borré esa diapositiva. El modelo de Gale se considera positivo cuando tenemos un riesgo relativo de 1.7, pero con el modelo, solamente con la escala. Ajá. Entonces, no es que tengamos, no utilicemos, no confundamos los otros riesgos relativos que habíamos platicado. Cuando hacemos el modelo y nos da un riesgo de 1.7, entonces candidata a estudio de BRCA, ¿ok? Dentro de la historia natural de la enfermedad, pues entonces tenemos factores de riesgo carcinogénicos, que los vamos a dividir en ambientales, propios del individuo, microambiente, y el microambiente, pues lo vamos a dividir el que es limitante, el que es permisivo y es el que es potencializador. Ya llevamos un rato y falta un montón de expo. ¿Qué es lo que sucede normalmente con el cáncer de mama? Vamos a tener primero, el cáncer de mama surge como una proliferación de células dentro de la mama, y esa proliferación lo primero que va a hacer es atacar a los órganos alrededor. Los órganos alrededor de la mama, entonces, es invasión directa al tejido adyacente normal, mama y pared torácica. Después se va a ir a los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos primarios de la mama son ¿cuáles? Luis Daniel. Los linfáticos primarios de la mama. Los axilares, ¿no? Los axilares. Esa es otra pregunta de examen. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el diagnóstico de cáncer de mama? Ganglios linfáticos axilares positivos. ¿Ok? Y después de ahí se va hacia los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se va a los vasos sanguíneos, vamos a tener enfermedad en otros sitios, como es en tórax, como es en pulmón, como es en hígado. Pero primero se tiene que dar una invasión local. Las metástasis linfáticas suelen incluir la afección axilar. La invasión linfática de la cadena mamaria interna y el supraclavicular suele estar asociada a la afección axilar, y para esto es importante realizar el ganglio centinela en aquellas pacientes que no tienen una enfermedad franca. Dentro de los subtipos moleculares del cáncer de mama, esto me lo voy a saltar porque lo vamos a ver más adelante. Es importante los subtipos moleculares porque nos dan una gran cantidad de información pronóstica, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito a lo que es la patología. El cáncer de mama invasor es un grupo heterogéneo de lesiones que se diferencian entre sí por su presentación clínica, características radiográficas, componentes patológicos y potencial biológico. El carcinoma ductal infiltrante es el tumor más frecuente, es la histología más frecuente en el cáncer de mama, ¿de acuerdo? La presentación clínica es una masa palpable con anormalidad mastográfica o ambos. No es posible diferenciar el tipo histológico por las características clínicas o mastográficas. ¿Cómo sabemos entonces que es ductal? Hasta que le tomamos la biopsia, ¿ok? En la macro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Una masa firme de consistencia dura, pétrea, de superficie blanquecina o grisácea, y su apariencia se debe al tejido estromal desmoplásico. Histológicamente, las células tumorales se disponen en estructuras glandulares, nidos, cordones o trabéculas. Vamos a encontrar necrosis en grado variable, estroma desmoplásico de mínimo prominente
y pueden o no tener un componente in situ. ¿Ok? El cáncer, uno de los factores más importantes en el estudio del cáncer es el grado. Nosotros hablamos de un cáncer grado 1, grado 2 o grado 3, y para el cáncer de mama utilizamos la escala de Scarp-Bloom-Richardson. Y la escala el esquema de Scarp-Bloom-Richardson va a evaluar túbulos, núcleos y mitosis. Esto que viene acá, no se lo aprendan, pero esto sí. ¿Qué es lo que evalúa el SBR? Ya eso seguramente ya lo han escuchado. Túbulos, núcleos y mitosis. TNM. Ajá. Como la clasificación TNM del cáncer, para la mama, el TNM es túbulos, núcleos y mitosis. Esa es solamente una mnemotecnia personal para que me sirvió a mí para aprenderme esto, ¿ok? El grado 1 es de 3 a 5 puntos, grado 2 de 6 a 7, grado 3 de 8 a 9 puntos. El segundo en frecuencia es el carcinoma lobulillar infiltrante. El carcinoma lobulillar infiltrante va a representar del 5 al 10% de los carcinomas invasores de la mama y está asociado a multifocalidad. ¿A qué nos referimos, Sandy, cuando decimos multifocalidad? ¿Qué entiendes tú? Que hay muchos focos de... Ajá, hay cáncer, diferentes focos del mismo cáncer, no son diferentes tumores, es el mismo tumor implantado en diferentes sitios. Esto es importante porque cuando tenemos esta histología, tenemos un riesgo más alto de recurrencia en cirugía conservadora, ¿ok? Cuando se hace un tratamiento inadecuado en cirugía conservadora. También está asociado a la bilateralidad, y 70-80% de ellos van a tener un componente de lobulillar in situ. ¿Ok? Macroscópicamente es lo mismo, histológicamente son células pequeñas, neoplásicas y uniformes que invaden el estroma en patrón lineal. En la variante hay diferentes variantes, como la trabecular, tubuloalveolar, pleomórfica y en anillo de sello, y la alveolar se dispone en células de grupos de 20. Podemos tener aquí en receptores de estrógenos y progesterona positivos y el HER2 habitualmente es negativo. El curso clínico, este tipo histológico es más frecuentemente asociado a metástasis hacia hígado, pulmón y parénquima cerebral, menos asociado, y suelen dar metástasis a meninges, superficies peritoneales, retroperitoneo, gastrointestinal y órganos reproductores y hueso. Las variantes pleomórfica y en anillo de sello son aquellas que tienen peor pronóstico. ¿Cuál es el tumor de anillo de sello más frecuentemente asociado, más frecuentemente encontrado? ¿Dónde se encuentra más frecuentemente el tumor de células en anillo de sello? En estómago. Y el tumor de células en anillo de sello de estómago da metástasis hacia otro órgano. ¿Cuál es ese órgano? El ovario. Y ese tumor se llama tumor de Krukenberg, seguro lo han escuchado. El tumor de Krukenberg es el tumor de células en anillo de sello. Cuando hacemos una búsqueda del tumor de células en anillo de sello del ovario, tenemos que ir a buscar mama, estómago y colon. Ajá. De ahí la importancia de saber cada cáncer hacia dónde se va. Otros tipos histológicos menos frecuentes y de mejor pronóstico son el tubular, mucinoso, medular, cribiforme, papilar, secretor y el adenoideo quístico. Menos frecuentes pero de mal pronóstico el micropapilar, el metaplásico y el neuroendocrino. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad? Nos vamos a apoyar de diferentes estudios. Primero es importante saber, el diagnóstico del cáncer de mama es histopatológico. Entonces, para acercarnos a qué paciente sí le tenemos que hacer biopsia o no, tenemos que ayudarnos de diferentes herramientas, como lo son la mastografía, el ultrasonido, la resonancia. ¿Ok? Ya habíamos platicado que la mastografía la vamos a utilizar como tamizaje en aquellas pacientes asintomáticas y la vamos a utilizar como diagnóstica en las pacientes que vienen a verme porque tienen una bolita.
¿Ok? Aquí están las indicaciones de tamizaje. La más importante es mujeres a partir de los 40 años. Todas las mujeres a partir de los 40 años se deben hacer su mastografía. Situaciones especiales, cáncer de mama familiar en edades tempranas. ¿Qué tan tempranas? 10 años antes del inicio del cáncer de mama en mi familiar. Entonces, decir cáncer de mama en edad temprana es menos de 50 años. Si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 45, a partir de los 35, yo, hija, tengo que empezar con mis mastografías. ¿Ok? Antecedentes de biopsia con lesiones de alto riesgo, ahí hay que ser más acuciosos con el seguimiento. Y las diagnósticas son mujeres que ya tuvieron cáncer, mujeres que tienen un tumor, aquellas que tienen secreción sanguinolenta por el pezón, cambios en la piel del pezón o de la areola, mamas densas, asimetría de densidad, distorsión en la arquitectura o microcalcificaciones sospechosas. Una mastografía de tamizaje tiene dos proyecciones, la oblicua medio lateral, y en la oblicua medio lateral, ¿sí ven mi cursor? Sí. Sí, doctor. En la oblicua medio lateral vemos aquí la mama. A esto me refería con la densidad mamaria, ¿sí ven? Esta es una mama muy densa. Esta proyección es la cefalocaudal y la proyección de la placa es de arriba hacia abajo con una mama que la vamos a encontrar simétrica. Entonces, tenemos la porción interna de la mama y la porción medial y lateral de la mama, ¿ok? Y en la oblicuo medio lateral, esta es la proyección. Es una proyección que va de adentro hacia afuera y que es oblicua. Y aquí nos vamos a encontrar nuestra mama, pero vamos a encontrarnos otra estructura. ¿Qué músculo es este? El pectoral mayor. El pectoral mayor. Y aquí es donde nos vamos a encontrar ganglios. Estos son ganglios. Entonces, esto nos sirve para hacer el estudio no solo de la mama, sino de la axila. La mastografía va a disminuir la mortalidad de un 25 a un 30%. No disminuye la incidencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encontrarla, pero la encontramos en etapas tempranas. Por eso las mujeres que se hacen mastografía se mueren menos que aquellas que no se hacen mastografía. Las proyecciones, ya les decía, cefalocaudal y medio lateral oblicua. Proyecciones adicionales como la lateral, cono de compresión o magnificación, y tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 87%. ¿Qué es lo que buscamos en un estudio de tamizaje? Que sea más sensible o que sea más específico. Más específico. Más específico. Buscamos pacientes sanas, buscamos mujeres sanas. Todos los estudios de la mama tienen que evaluarse con el sistema BI-RADS. ¿Alguien sabe qué significa BI-RADS? Rodrigo. Tengo entendido que la B es por breast. Búscala ahí en tu teléfono, en tu compu. Pasa nada. Ok. Solo quiero ver también que estén despiertos. Breast Imaging Reporting and Data System. Entonces, es un grupo de datos que se adquirieron y entonces los juntamos y ya con un background, con un respaldo histológico decimos, estas pacientes son etapa 0, estas pacientes son etapa 1, estas pacientes son etapa 2 y estamos basados en estudios previos, ¿okay? En estudios de otras mujeres. Y el BI-RADS 0, ¿qué significa? Que nuestra paciente requiere estudios adicionales, ¿ok? El BI-RADS 1 significa un estudio normal, con un tamizaje anual, riesgo de malignidad del 0%. El BI-RADS 2, también benigno, es que esa mujer sí tiene cambios, como tiene estas microcalcificaciones así grandes, feas, pero sabemos que esas son benignas. Tiene cambios, es patología benigna, y nuestro riesgo de malignidad es del 0%. El BI-RADS 3, hablamos de hallazgos probablemente benignos, y entonces lo que vamos a hacer es un intervalo más corto de seguimiento con mastografía cada 6 meses por 2 a 3 años, con un riesgo de malignidad del 2%. Sigue siendo un riesgo muy bajo. Y aquí tenemos, por ejemplo,
esta densidad, esta asimetría de densidad, se considera un BIRAT 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa? Tenemos que vigilarla cada 6 meses y ver si se modifica. Si se modifica en el transcurso de esos 2 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salta de 3 y pasa a 4. 4A, 4B o 4C o 5 si ya tiene una malignidad franca. Si no tiene malignidad franca, entonces después de 2 años regresa a 2. El BIRAT 3 es una etapa de transición, digamos. ¿No? Después de 2 años o pasa a 4 o regresa a 2. El 4 lo vamos a dividir en 4A, 4B y 4C. Lo importante del 4 es que todas las mujeres que son 4 necesitan biopsia. No es necesario la correlación histológica. El 4A tiene un riesgo de malignidad del 2 al 9%, 4B del 10 al 49%, 4C del 50 al 94%. Y aquí ya tenemos microcalcificaciones agrupadas, ya tenemos datos que nos hablan de que algo está pasando en esa mama. Y el BIRAT 5 es altamente sospechoso de malignidad, con un riesgo del 95 al 100%, es necesaria la biopsia. Y el BIRAT 6 es cuando ya tenemos un cáncer diagnosticado por histología y necesitamos nuestro estudio para darle seguimiento a esa paciente. ¿Ok? Y aquí está lo que hablábamos de la densidad mamaria. El tener la densidad mamaria más elevada disminuye la sensibilidad de la mastografía. Entonces, cuando tenemos una mama completamente grasa, estamos hablando de una densidad tipo 1 o tipo A. Cuando tenemos una densidad tipo 4, estamos hablando de una mama muy densa y la sensibilidad del estudio puede disminuir del 42 al 51%. Y ahí es donde nos apoyamos del ultrasonido como estudio complementario, principalmente en mujeres jóvenes, porque las mujeres jóvenes, la densidad de la mama se va perdiendo con la edad. Y las mujeres jóvenes tienen más tejido glandular en su seno y en su mastografía se va a ver diferente. Nos sirve también el ultrasonido para diferenciar y caracterizar masas sólidas y quísticas y nos sirve para guiar realización de procedimientos. Una vez que ya estudiamos a nuestra paciente, que ya le hicimos su mastografía, ya le hicimos su ultrasonido, todos los estudios de la mama, ultrasonido, mastografía, resonancia, tienen que ser clasificados por BIRATS. Si ustedes reciben un ultrasonido de mama que no dice BIRATS, ese ultrasonido lo agarran y lo tiran a la basura, eso no sirve para nada, porque no está siendo bien evaluado. Y si no está siendo bien evaluado es que no está bien hecho. Ajá. Y así se van a encontrar un montón de estudios de Chopo, Salud Digna, Laboratorios Azteca, el más barato o el más caro, así se van a encontrar un montón de estudios. Entonces hay que saber de qué nos están hablando. El ultrasonido también nos va a servir para guía de procedimientos invasivos, aspiración de quiste, drenaje de abscesos, BAF guiado por ultrasonido o marcaje con arpón previa a una biopsia. Aquí está el resumen de mastografía y ultrasonido. Y después viene la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una sensibilidad padrísima, espectacular, del 91 al 100%, pero una especificidad súper baja. Por eso es que la resonancia no sirve como estudio de tamizaje. Pero además aquí está otra cosa, tiene una gran cantidad de falsos positivos, del 2 y hasta el 80%. ¿De qué depende esos falsos positivos? De la experiencia del centro. Entonces, desgraciadamente no hay mucha experiencia todavía en mastografía, en resonancia asociado a la mama, y por eso es que nos podemos encontrar una gran cantidad de falsos positivos y espantar innecesariamente a nuestra paciente. Y de ahí saltamos a lo que debe ser nuestro estándar de oro. Y el estándar de oro es la biopsia. Y para hacer biopsia tenemos diferentes tipos de biopsia. Biopsia por aspiración con aguja fina, biopsia por aguja de corte o biopsia Turcut, biopsia por vacío y biopsia por arpón. Aquí en su presentación viene cada una de las características. La más importante que vamos a utilizar es la biopsia con aguja de corte o biopsia con aguja con núcleo grueso. Ajá. La biopsia de núcleo grueso nos va a permitir obtener una gran cantidad de tejido suficiente para estudiarlo sin deformar la mama. Ajá. La BAF nos da muy poquitas células y no nos permite hacer el análisis adecuado. La biopsia por aspiración puede incluso desaparecer las microcalcificaciones y después que queramos tratar esa mama ya no encontremos dónde estaba la lesión
y la biopsia por arpón es una biopsia incisional que va a modificar el estudio de nuestra paciente. Entonces, cada una tiene sus indicaciones específicas y lo importante para ustedes es que conozcan que existen. Tenemos biopsias guiadas por ultrasonido, biopsias guiadas por estereotaxia y biopsias guiadas por resonancia. La BAF es esto, con una jeringa, con una aguja amarilla y una jeringa de 20, picamos el tumor, aspiramos y lo que vamos a obtener son células. Las dispersamos en una laminilla y las mandamos a que las vea el patólogo. ¿Cuáles son las desventajas? No es posible diferenciar de un cáncer in situ o un invasor y una alta razón de falsos negativos del 0 al 32%. Depende completamente de quién hace la BAF. Entonces, no es el mismo resultado el que van a tener ustedes haciendo una BAF que el que voy a tener yo o que el que va a tener un médico que tiene 50 años haciendo esto. ¿Ok? Va de la mano de el expertise de cada médico. Esta es la aguja Trucut. Como ustedes ven, no es una aguja delgada, no es una aguja de jeringa, es una aguja muy gruesa y tiene una cámara. La aguja se dispara en 2 tiempos. Primero se dispara el corte, y primero se dispara el arpón y después se dispara el corte. Y eso va a hacer que aquí en este sitio obtengamos muestra del tejido que nosotros queremos estudiar. Es muy útil porque nos va a permitir incluso hacer estudios de inmunistoquímica de nuestra paciente. Obtiene un fragmento de tejido para el estudio histopatológico, menos falsos negativos, y ofrece detalles en la estructura tumoral y nos ayuda a valorar la inmunistoquímica. Fácil de realizar y bajo costo. La podemos hacer por palpación o guiada por ultrasonido. La podemos hacer guiada por resonancia y así es como sale. Sale una tirita. Esta es la biopsia guiada la biopsia por vacío. Esta se hace con un equipo especial que se llama vacuum y el vacuum lo que hace es pica y aspira. Cuando chupa todas esas microcalcificaciones, insisto, hay mujeres que nos ha tocado ver que ya no encontramos las microcalcificaciones después. Y las microcalcificaciones son la guía, es la diana, ahí está el cáncer. Y si ya las quitamos, entonces ya no tenemos cómo tratar ese cáncer. Por eso es que no se debe hacer en cualquier lado, hay que hacerlo con la experiencia suficiente. Y después viene la parte bonita, esto sí va a venir en su examen. ¿Esto lo aprendieron? El TNM de mama. El T1 se viene en T1A, T1B, T1C, T2, T3, T4, el T4 se viene en T4A, T4E, T4C, T4D, el N se viene en N1, N2A, N2B. Esto, no, se les mentí, no viene en su examen, no se lo aprendan, pero es importante que lo conozcan, es importante que sepan que existe, porque con base a esto nos va a servir para evaluar la etapa clínica. En esta presentación viene a detalle cómo se clasifica el T, cómo se clasifica la N, y las metástasis. ¿Okay? Con cada grado de avance empeora el pronóstico. Para eso sirven las estadificaciones. Las estadificaciones están basadas no en lo que a mí se me ocurre, sino en aquellos factores que van a mejorar o empeorar el pronóstico de nuestra paciente. Una vez que tenemos el TNM, agrupamos las T's, agrupamos las N's y entonces podemos decir, nuestra paciente es un T2N1, es etapa 2A. Es un T3N1, es una etapa 3A. Y entonces podemos dividir al cáncer en etapa temprana, de aquí para abajo, y en etapa avanzada, de aquí para arriba. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque de aquí para acá, primero se opera. De aquí para acá, primero se le da quimio. ¿Ok? Las etapas tempranas primero se operan, las etapas avanzadas primero se les da quimio. Ay, doctor, perdón, ¿podría repetir eso? ¿A partir de cuál es temprana? De la 2A para abajo. Es temprano.
para arriba, ¿no? Sí, sí, o sea, pues para abajo me refería a 1B, 1A, Ah, ok. para abajo en avance. De aquí para abajo, para más avanzado, son etapas avanzadas. De la 2B hacia adelante son etapas avanzadas. Esos primero se les da quimio y después se operan. ¿Ok? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá dijéramos, ya, nada más es eso y ya. No, porque hay que evaluar diferentes factores pronósticos. El factor pronóstico más importante del cáncer de mama es el estado ganglionar. Entonces, toda mujer que se va a tratar del seno, se le tiene que evaluar el estado ganglionar. ¿Cómo evaluamos el estado ganglionar de la axila en una paciente que no se le siente nada, que no se le siente tumor en la axila? ¿Cómo creen ustedes que se debe evaluar? Con una biopsia. ¿Cómo haces esa biopsia? ¿Cómo se llama esa biopsia en una paciente que no tiene enfermedad palpable en la axila? Ganglio centinela. Ganglio centinela, excelente. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer relevo ganglionar de la enfermedad. Es el primero donde va a llegar el cáncer. Entonces, siempre, siempre, siempre se debe de evaluar el estado ganglionar. También debemos evaluar el tamaño del tumor, el grado histológico y la edad para poder ofrecerle a nuestra paciente un tratamiento adecuado. Debemos evaluar también los receptores hormonales, la expresión del HER2, el estado y la edad, la edad y el estado menopáusico, y otros factores a evaluar son el Oncotype y el MammaPrint. Ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. A la paciente le vamos a evaluar la edad, la raza y el estado menopáusico, y al tumor la afectación ganglionar, tamaño tumoral, grado histológico, invasión linfovascular, índice de proliferación, receptores de estrógenos, progesteronas, bla, 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 bla. Esto también ya lo vimos. La afección linfática es el factor pronóstico dominante para la enfermedad sistémica. El 38% de las mujeres con axila negativa por clínica será patológicamente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 de cada 3 mujeres que yo toco y no siento enfermedad, ya tiene enfermedad. ¿Ok? El problema es que con axila positiva tenemos una recaída del 70% a los 10 años, a diferencia de la axila negativa que es el 20 al 30%. Por eso, todas las mujeres se debe de evaluar. Aquí tenemos lo que es un mapeo linfático, para que podamos identificar dónde se encuentra el ganglio centinela. A sus clases, al Classroom, voy a subir una presentación de anatomía de la mama para que entiendan de qué se trata todo esto, para que lo lean con más calma. Y aquí está el porcentaje de afección ganglionar dependiendo el tamaño del tumor. Entonces, el tamaño el T1A tiene una afección solo del 5%, a diferencia del T1B que tiene una del 16%. Por eso les decía, es importante evaluar, entender que el TNM nos sirve para evaluar el pronóstico de nuestra paciente. ¿Ok? Evaluamos también el grado histológico con el SBR, la edad, los receptores hormonales, el perfil molecular, marcadores de proliferación, el HER2, y una vez que tenemos este estudio completo, hacemos el MammaPrint. El MammaPrint es un estudio genético del tumor. Nos ayuda a evaluar el riesgo de metástasis de un tumor de la mama para saber si esa paciente de 61 años o menos con cáncer de mama en etapa 1 o 2 de 5 centímetros o menos con ganglios axilares negativos es candidata a recibir quimioterapia o no. Pero aquí están las características especiales. Entonces, ¿qué porcentaje de mujeres nos vamos a encontrar en esta etapa? En México, desgraciadamente, son muy pocas, es menos del 15%. Pero ustedes han visto el impacto que tiene la quimioterapia en el estilo de vida de las mujeres. Es una atropellada de camión. Entonces, el MammaPrint
y el Oncotype nos sirven para hacer la evaluación de qué mujeres deben de recibir quimioterapia porque tienen un riesgo alto de recurrencia. ¿Ok? Es un estudio genético. La diferencia es que el MammaPrint evalúa 70 genes, el Oncotype evalúa 21. Estas son las características a seguir en el Oncotype. Y nos va a dividir a los pacientes en riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. Aquellos que tienen riesgo alto reciben quimio, aquellos que tienen riesgo bajo no la reciben, y las de riesgo intermedio hay que evaluar algunos otros factores. Y todos estos factores tenemos que evaluarlo porque el pilar del tratamiento es la cirugía. Todas las pacientes con cáncer de mama, todas se tienen que operar. Unas se operan antes de la quimio, unas se operan después de la quimio, pero todas se tienen que operar. El pilar del tratamiento del cáncer de mama es la cirugía. La cirugía nos sirve para obtener control local y podemos ofrecerle a nuestra paciente una cirugía radical o conservadora con o sin radioterapia. El control sistémico, en la actualidad se dice que el cáncer de mama con ganglios positivos ya es una enfermedad sistémica. Entonces, hay que hacer la evaluación y el tratamiento sistémico de esa paciente, y para eso utilizamos la quimioterapia. Y hay que hacer un tratamiento psicológico por los impactos que va a tener en la mujer. El tipo de cirugía va a depender del tamaño tumoral, el tamaño de la mama. No es lo mismo tratar un tumor del tamaño de un limón en una mama del tamaño de una mandarina a quitar un tumor del tamaño de un limón en una mama del tamaño de un melón, ¿no? Es muy diferente. Podemos en una relación mama-tumor favorable, podemos quitar sobre el tumor o podemos quitar el cuadrante sin que haya deformación de la mama. Por eso es importante hacer esta evaluación. Pero también es importante evaluar la localización. Si tenemos un tumor central, podemos hacer una resección local, pero si tenemos un tumor en la axila, es muy difícil hacer una reconstrucción de todo lo que tenemos que quitar y todo lo que tenemos que arrastrar para quitar tumores en esa localización. Tenemos que evaluar también la multicentricidad, y aquí es muy importante el deseo de la paciente. Si la paciente dice, yo no quiero cirugía conservadora, entonces, mastectomía. Si la paciente dice, yo no quiero mastectomía, tenemos que ofrecerle la cirugía conservadora hasta nuestras posibilidades. Si el tratamiento solo es mastectomía y la paciente no quiere mastectomía, entonces ahí entramos en un impasse y la paciente no va a ser tratada por nosotros, no debería ser tratada por nosotros, porque no está recibiendo el tratamiento que debe de recibir. Tipos de cirugía: tumodectomía, cuando solo quitamos el tumor; cuadrantectomía, donde extirpamos el cuadrante donde se localiza el tumor; y la mastectomía, donde se extirpa la mama completa. Y de la mastectomía tenemos mastectomía simple, donde quitamos solo el seno; mastectomía radical modificada, donde quitamos seno y ganglios; y mastectomía radical clásica, donde quitamos seno, ganglios y músculos pectorales. Para la quimioterapia, casi todas las mujeres con cáncer de mama van a necesitar quimioterapia. Y el tratamiento de quimioterapia es el tratamiento con AC, antraciclinas y ciclofosfamida. En algunas de ellas les vamos a ofrecer los taxanos, antraciclinas y taxanos. Esto probablemente sí venga en su examen. ¿Ok? Hablamos de quimioterapia neoadyuvante cuando primero le damos la quimio y después la operamos. Y hablamos de quimioterapia adyuvante cuando primero la operamos y después le damos la quimio. Solo son definiciones, pero la quimio que se le da es la misma. Y lo que debemos de dar de la quimio es de 4 a 6 ciclos. Es beneficiosa para casi todas las pacientes. Los taxanos y antraciclinas es preferible para pacientes con ganglios positivos, y las antraciclinas solas para pacientes con ganglios negativos. Decíamos que también tenemos que evaluar los receptores hormonales. Y si nuestro tumor tiene receptores hormonales positivos, quiere decir que ese tumor se alimenta de hormonas.
¿Qué le vamos a dar? Antihormonas. ¿Qué antihormonas conocemos? El tamoxifeno, el fulvestrán, exemestano y goserelina. ¿Ok? Y si nuestro tumor tiene expresión de HER2, le tenemos que dar un tratamiento contra HER2 y utilizamos trastuzumab. La radioterapia se va a utilizar en todas las mujeres que sean llevadas a cirugía conservadora, aquellas que quieran conservar por estética, o en radioterapia postmastectomía para mejorar el control local, porque va a mejorar la supervivencia en pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es la indicación de la radioterapia a aquellos pacientes a las que ya les quitamos la mama? Aquellas que tienen 4 ganglios positivos. Para el tratamiento del cáncer localmente avanzado y para el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Esta es la sobrevida que vamos a encontrar por etapa. ¿Ok? 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4. Esta es la sobrevida global. Y entonces, aunque vemos que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, no es para nada el más letal. ¿Ok? ¿Dudas? Yo, doctor, me quedó una última duda ahorita con lo de radioterapia. Mencionó Ajá. que se da radioterapia después de una mastectomía y tienen 4 ganglios positivos. Ajá. Esto es, aunque ya, por ejemplo, se haya hecho una mastectomía radical, que quitamos pectoral, ganglios y mama, ¿aún así se da radioterapia? Cuando tiene 4 ganglios positivos, sí. Porque Ok. quiere decir que quedó enfermedad residual en la grasita que dejaste ahí. Entonces, es prácticamente imposible quitar todos los ganglios. Y si quitaste 4 y si quitaste 20 y te salieron 4 positivos, quiere decir que los 2 o 3 que dejaste tal vez tengan cáncer. Ok, ya. Muchas gracias, doctor. ¿Más dudas? Es un tema un poco extenso, ¿no? Sí, es un tema largo. Es un tema largo y bonito. Listo, pues nos vemos mañana. Mañana platicamos sobre... Ya me arrepentí de ponerme yo a dar clases. Mañana toca... Tumores de... Tumores de cuerpo uterino. Ujú. ¿Qué es tumores de cuerpo uterino? ¿Qué entienden de tumores de cuerpo uterino? Solo dice así. ¿Qué entienden ustedes? Pues Miomas. no Lean necesariamente un poquito. cáncer. O sea, No necesariamente miomas, cáncer. leiomiomas, Miomas, adenomiosis. adenomiomas. Fibromas. Ya vimos algunos, bueno, no, como tal. Ya le hemos estudiado un poquito a lo benigno, Sí. ¿no? Sí. Y de lo maligno, ¿qué más? ¿Qué tumores del cuerpo del útero malignos conocen? Cáncer endometrial. Cáncer endometrial y sarcomas uterinos. ¿Ok? Entonces mañana nos vamos a enfocar en esos temas. Patología benigna, cáncer endometrial y sarcomas uterinos. Para que mañana le lean un poquito y me gustaría que hiciéramos esto todavía más interactivo, que me pregunten, que podamos tener esa retroalimentación, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Va que va, pues nos vemos mañana. Y tienen clase ahorita, ¿verdad?